Hey, hello everybody, how are you guys doing? Welcome back to UTalk TV. Bienvenidos otra vez de vuelta a UTalk TV y sobre todo a nuestro reto. ¿Cuál es el reto? El que cambies tu inglés en tan solo 10 días. Ese es el reto que nos hemos planteado para pues, ayudar a nuestra comunidad y sobre todo animaros a que pues, estos momentos tan complicados que están siendo con el recluimiento, el aislamiento que estamos teniendo por el tema del coronavirus, pues sacar algo positivo. De eso se trata, de que saquemos algo positivo y que digamos, bueno, pues tuvimos una mala época, que estuvimos ahí encerrados y tal, pero bueno, aproveché el tiempo, me motivé y cambié mi perspectiva sobre el aprendizaje del inglés. Eso es lo que queremos, la conclusión que saquéis. Bien, así que vamos a trabajar hoy, hemos hecho, esta es nuestra quinta edición ya, ¿vale? Hicimos cosas muy básicas como el verbo to be para cosas, el presente continuo, hicimos el presente simple ayer con Carlos, los futuros, vamos alternando un día de más o menos teoría y otro día de práctica. Hoy nos toca algo más de teoría, pero tranquilos que lo vamos a hacer súper práctico y recordad que estamos basando este curso en un material que hemos preparado exclusivamente para ello, que es nuestra gramática en inglés, ¿vale? Es toda la gramática, una guía de gramática inglesa que hemos preparado y en el que estamos basando, como decimos, pues todo lo que hacemos en este reto para que cambiéis vuestra mentalidad sobre el aprendizaje del inglés. Y esta guía, lo bueno es que, fijaos que os la voy a poner aquí para que la veáis en pantalla, ¿vale? Ahí queda mucho mejor. Tiene 60 páginas, son 60 páginas y está súper trabajada y lo que queremos es que para que sigáis este curso en condiciones os la hemos puesto abajo en un enlace para que la descarguéis, ¿sí? Ponéis vuestro email y os va a llegar ahí esta guía de 60 páginas, luego la podéis imprimir, podéis llenarla de subrayados, anotaciones, lo que queráis, ¿sí? Además de eso tenéis un curso gratuito que es un curso de 3 lecciones en vídeo de 3 días y también con guías descargables, ¿sí? Que eso es como una ampliación también de esto, pero ahí lo tenéis todo debajo en la descripción del vídeo, pero bueno, lo podéis hacer al final o cuando sea, ¿sí? Tranquilos que no se va a marchar de allí. Y hoy lo que vamos a trabajar es el pasado, el pasado simple y con dos cosas que son dos cosas muy típicas en nuestra querida gramática inglesa. Tanto en la tradicional como en la nuestra, está por todos lados, que es los verbos regulares y los verbos irregulares. La novedad aquí es que vamos a darte dos cosas muy importantes. Una, que es la solución definitiva para que no te vuelvas a liar más con los verbos en pasado simple, los verbos irregulares, o sea, los verbos regulares, por así decirlo, ya sabes que terminan en ed, y siempre nos han hecho tradicionalmente aprender de 3 tipos de columnas distintas. Unas que acaban en D, otras que acaban en T, el sonido, ¿vale? Un sonido, siempre es ed, ¿vale? Pero te dicen, unas tienen que sonar a D, otras tienen que sonar a T, otras tienen que sonar a ed, que además te lo enseñan a pronunciar como it, por ejemplo, want it, y luego ningún nativo dice así, dicen want it, o wanted, right? O rested, no dicen rested, ¿sí? Entonces, bueno, es esa teoría tan complicada que los profesores tradicionales quizás se pegan medio año o un año toda la vida explicando, nosotros vamos a resumir de manera muy simple, te vamos a dar un truco muy eficaz, y luego también los queridísimos verbos irregulares, que también es algo que, bueno, tradicionalmente hemos aprendido de columnas, ¿no? Come, 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 run, 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 etc. Pero nunca, siempre de una manera no muy organizada. Y para eso, en otro libro nuestro de gramática, nuestro método, desarrollamos un sistema de patrones de pronunciación y esa es la clave que va a estar al final del vídeo y que quiero que te quedes para que lo veas, porque es súper interesante. Si te das cuenta, tienes, por ejemplo, drink, drink, drunk, swim, swim, swung, sing, sing, song. Luego tienes tick, tock, taken, shake, shake, shaken, etcétera, que es como que hay 5 o 6 categorías en las que puedes encajar todos los verbos irregulares y entonces es súper sencillo que los puedas memorizar de por vida. For good. ¿Cómo se dice de por vida? For good. ¿Sí? Entonces eso vamos a hacer, pero también vamos a hacer de un montón de práctica, un montón de trucos de frases de cómo puedes practicar, por ejemplo, los verbos irregulares. Yo vine pero tú no viniste. I came but you didn't come. Y lo nuestro, trucos de pronunciación, fluidez, para siempre aprender las cosas con un contexto mínimo. Un contexto mínimo como puede ser una frase, variaciones, etcétera, porque así es como tú lo vas a aprender o lo vas a usar en la vida real. No puedes estar intentando usar un verbo y decir, uy, espera, que lo voy a mirar. No te da tiempo, la oportunidad se pierde. It's gone. So, vamos a enseñarte, cómo no, al uso de el pasado, verbos regulares y irregulares con estos trucos que te vamos a dar.
Y que sepas que la clase va a durar en torno a 45 minutos, la primera media hora va a ser este tipo de práctica, este tipo de trucos, y los últimos 10 minutos haremos una sesión de preguntas que podrás ir dejando en el chat. De momento no voy a poder hacerte mucho caso ahí, porque queremos sacar el máximo partido de, pues de eso, de la lección y estar focalizados. Este libro de gramática inglesa te lo puedes descargar abajo, recuerda, ya lo quito, y ahora lo que voy a poner es... esto, a ver si lo sé hacer. Sí, no, un momentito. Espera que cierro esto. Ya, ahí. Bien, ahí está my Instagram. You can follow me here como Fran Monage. También puedes seguir a Carlos como Carlos Monage, aunque no lo tengo aquí. Bueno, si lo pongo para que lo veáis. Ahí lo tienes, ¿vale? Y ya sin más dilación, vamos a arrancar con y dejo ya ahí el mío fijo. Sin más dilación, entonces arrancamos con los verbos regulares, verbos en pasado, y voy a seguir estrictamente la guía para que luego vosotros podáis repasar en casa esta noche y mañana venir en condiciones para hacer la práctica, porque mañana será práctica de frases, ¿vale? Bien, tenemos el punto 5, que es pasado, cómo utilizar el pasado en la gramática inglesa, y verbos regulares. Bien, ¿qué ocurre con los verbos regulares? Fijaos, en español, esta es una de las ventajas del inglés, ya lo conocéis probablemente, y es que en español la conjugación, cada verbo es como un mundo. Tienes que hacer el pasado, el presente perfecto, el futuro, es una amalgama, una cantidad tremenda de variaciones de una sola palabra. En inglés, el mayor chollo, lo mejor de lo mejor que tienes, que el pasado simplemente es añadir un sonido en la mayor parte de los verbos ed. ¿Sí? Para los que seáis totalmente principiantes, si por ejemplo tenemos walk, pues es añadir ed, quedaría como walked, pero se pronuncia walked. ¿Veis? Que ese es un sonido T, ¿vale? Y luego explicaremos la simplificación de esta teoría. Luego tienes, por ejemplo, play, jugar. Play, o tocar el piano, o jugar. Play. ¿Yes? Tú dices, today I play, o every day I play, y ayer, y una buena forma de practicarlo es decir, every day I play, o today I play, yesterday I, ¿cómo será? Pues escrito played, pero se dice played. You got it? So, every day I play, o today I play, yesterday I played. Veis que este suena más como una D técnicamente, pero bueno, luego eso lo simplificaremos, ¿sí? Y con cualquier otro verbo que sea regular, es decir, regular quiere decir que todos hacen la misma forma de pasado y de presente perfecto, pero en este caso estamos simplemente en el pasado simple, que por cierto, el pasado simple es exactamente igual que en español, ¿sí? Todos los días ando, ayer anduve, todos los días juego, ayer jugué. Pero veis que en español ese pasado cambia cada vez. En inglés no, lo mejor es que simplemente todos los días juego, every day I play, and yesterday I played. Every day I walk, yesterday I walked. Every day I talk, ¿cómo será? Yesterday I talked. ¿Sí? ¿Veis que a nuestro oído simplemente es que hay que hacer que suene como, os diremos ahora, como una T. ¿Sí? Ahora eso será el siguiente punto, el truco de pronunciación que os he anticipado para simplificar esas 3 columnas en solo una, y que no tengas que estar ahí, que tu cabeza no vaya como un ordenador viejo de estos que van así, que se les hace bola todo. Eso es lo que pasa con las teorías que nos dan, un poco la teoría que nos dan a la forma tradicional, ¿sí? Que, en plan, te dan tantísimas cosas a analizar que tu cabeza se atasca, y aunque seas la persona más inteligente del mundo, pues la verdad es que lo vas a tener bastante complicado. Pero bueno, en este caso lo que hacemos es simplificar, ¿sí? Entonces, que os quede claro, el pasado se usa exactamente igual que en español. La única diferencia quizá es que se usa en inglés de manera inmediata, es decir, si en España, por ejemplo, decimos se me ha caído eso, y en inglés siempre se dice se me cayó, o sea que es aún más simple, ¿sí? Siempre todo lo que ha ocurrido en pasado, a no ser que ya veremos el presente perfecto cómo se usa, pero en general el uso es prácticamente como en español, ¿sí? Yo cada día ando, every day I walk, and yesterday I walked. Y ten en cuenta que el 80% de los verbos van a ser así regulares, es decir, que simplemente añadiendo una ed, ya lo tienes por escrito, está facilísimo, y en la pronunciación es lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, otra cosa también importante es el cómo funciona, digamos, gramaticalmente en los verbos en pasado.
También lo veremos con los irregulares, pero lo podemos anticipar aquí. Teniendo, por ejemplo, el verbo jugar, play, ¿sí? Yo diría, today I play, yesterday I played. ¿Cómo haríamos la interrogativa por comparación a cómo lo hacemos en presente simple, como lo visteis ayer y antes de ayer con Carlos? Sería today I walk. En pregunta, ¿cómo sería? Sí, por ejemplo, en segunda persona para que lo veáis, ¿vale? You walk, tú andas cada día. You walk every day. La pregunta sería usando do you walk every day. Y la negación, you don't, de cómo resolver, you don't walk every day. Y en tercera persona, he walks every day, he doesn't walk every day, does he walk every day. ¿Sí? Veis que al usar el does, la S se queda atrás, does he walk every day, y al usar el does en negativo también, he doesn't walk. Pero en afirmativo, he walks. Algo parecido ocurre con el pasado simple, es decir, que tenemos, volviendo a, por ejemplo, con play, ¿vale? You play every day. En pasado sería you played, ¿sí? You played yesterday. Yes, you played yesterday, siempre yesterday al final. You played yesterday. ¿Cómo sería la pregunta? Pues tened en cuenta que en presente hacíamos do o does. En pasado la marca de pregunta es did, ¿sí? So, do you play every day? En pasado, did you play yesterday, ¿sí? Igual que cuando usamos en presente, al usar el does, la S se queda atrás, ¿sí? He walks every day, does he walk every day? Al usar el did, también quitamos el ed, es decir, usamos el verbo en forma base. So, he played yesterday, did he play yesterday? He played yesterday, but did you? Y presente. Acordaos de este gesto. Did you play? O did he play? O did she play? ¿Sí? La marca de pregunta sería did. Fijaos que en español tenemos la marca de pregunta en una frase simplemente la interrogación. ¿Sí? El símbolo de interrogación. En inglés se quita el símbolo de interrogación, pero se usa bien do en presente o does o did en pasado. O bien la inversión del verbo, con el verbo to be. Ya lo vimos, ¿sí? Pero en este caso, pues ya veis que es did you play yesterday? O did she play yesterday? ¿Y cómo es la negación? La negación en presente la tenemos como, volviendo por ejemplo, con you, ¿vale? You walk every day. Do you walk every day? En negativo, you don't walk every day. So, en pasado tendríamos he walked yesterday. Pregunta, did he walk yesterday? Did he, saltó la H, did he walk, y quitó la ed, did he walk yesterday. Y en negación, he didn't walk yesterday. Si lo quieres hacer en segunda persona, you walked yesterday. You didn't walk yesterday. Did you walk yesterday? Por lo tanto, siempre vamos a usar el verbo con ed en afirmativo cuando es en pasado, ¿vale? He walked yesterday. You walked yesterday. Pero al usar el did en pregunta, did you walk? O en negación, you didn't walk. Al usar el did o el didn't, usamos el verbo en forma base. Y eso es a lo que mecánicamente os tenéis que acostumbrar de manera sistemática, ¿sí? Eso es lo que más tenéis que acostumbraros haciendo afirmación, negación, pregunta, como digo, de forma sistemática para que eso tu cabeza lo asimile. Que igual que al usar en presente simple, usamos al usar el does, pues se usa el verbo en forma base, ¿sí? He walks every day, he doesn't walk every day, does he walk every day? She walks every day, she doesn't walk every day, does she walk every day? Se quita la S de manera automática. En pasado, al usar el did o didn't, tenemos que poner el verbo también sin ed, ¿sí? He walked yesterday, he walked, did he walk, he didn't walk. Fijaos cómo lo pronuncio. He walked, he didn't walk, didn't, ese didn't de toda la vida, el didn't, que al menos en nuestro país tú puedes decir toda la vida didn't, y no solo apruebas exámenes, sino que puedes llegar a ser profesor del inglés y suspender a gente que haga incluso cosas incluso mejor que tú. Pero no pasa nada, tú puedes decir didn't.
Pues no, eso hay que intentar, que está bien, si quieres dilo, pero que tengas la opción de al menos que sepas que la gente no dice didn't, la I se hace como una E, la D como una R suave, y la T no se pronuncia, didn't, he didn't play. Son pequeños detalles, pero que te van a ayudar un montón, te vayan a ayudar muchísimo a sonar bien, pero sobre todo a comprender mejor, porque así es como lo va a decir un nativo, lo dice así. Da igual que sea de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, you name it. ¿Cómo se dice etcétera? You name it. ¿Sí? Entonces, tenéis, cuando digo sí, no es que diga yes, sino do you see? Do you see? Alright, so, entonces tened eso en cuenta, que tenéis que practicarlo de manera ágil, pero también con buena pronunciación. ¿Sí? Podéis tomar cualquier verbo de los que queráis, ¿vale? Hemos obtenido play, walk, por ejemplo, stay, ¿vale? Quedarse, stay. I stayed. I didn't stay. Did you stay? Ella se quedó. Did she stay? She didn't stay. She stayed. ¿Sí? Añadimos la D. O, por ejemplo, walk and talk. Ok, ella habló. She talked. Ella no habló. She didn't talk. Pregunta, did she talk? Did she talk? ¿Por qué habló ella? Why did she talk? ¿Por qué no habló? Why didn't she talk? Why didn't she talk? Why didn't she talk? ¿Sí? Esa es la mecánica, ¿sí? ¿Os queda claro? Por comparación con lo que sería el presente, así es siempre utilizar cosas que ya sabemos para pues, ir añadiendo un poquito más, como quien construye una casa con ladrillos, diferentes bloques, pues aprovechar lo que ya sabes para hacer algo nuevo. En este caso, lo que ya sabes es que es do you, you walk, you don't walk, do you walk, he walks, he doesn't walk, does she walk, y aquí es parecida a la mecánica. Okay, she didn't walk, did she walk, she walked, she didn't walk. Yes, she talked, she didn't talk, did she talk. La mecánica es parecida porque, como digo, siempre que usas el did, pues vas a poner la forma base, lo mismo que ocurría con la tercera persona y la misma estructura que se usa también en el presente, en afirmativo, pregunta y negación. Bien, en cuanto a lo que sería lo que os decía, esto era el 5.1, lo que es la mecánica, los fundamentos más gramaticales. El 5.2 es la pronunciación de los verbos regulares en pasado. Los verbos regulares, lo que decimos, siempre nos plantean una guía con 3 columnas, un montón de verbos hacia abajo. Técnicamente, unos suenan pues más como una D. La terminación, siempre se escriben ED, pero unos suenan más como una D, unos suenan más como una T y otros tienen que sonar como ED. El problema con esto es que tu mente no puede estar analizando en cada caso cuál va con cuál, más que nada porque la diferencia entre un sonido T y D es mínima. Y entonces, si tratamos de simplificar las cosas lo más posible, que es lo que nosotros intentamos hacer, es to keep it simple. Lo que nuestra filosofía es keep it simple, manténlo simple. So if you try to keep it simple, lo que hemos hecho para tratar de hacerlo sencillo es lo que llamamos la teoría de mantén una T en tu cabeza. Es decir, trata de hacer todos los pasados como si fueran una T. Sí, ya sé que un purista te va a decir, no, pero si es un sonido D. Si, por ejemplo, tenéis aquí en el punto 5.1 tenemos 3 ejemplos, uno de cada. Por ejemplo, play, claro, como el sonido de la Y, el sonido último de la palabra es muy suave, con hacer una de ella, ¿vale? Play, played. Sin embargo, walk, como la K es un sonido fuerte, así oclusivo, necesitas, para que hacer la marca del pasado no vale con una D, sino hay que hacer una T. Walk, walked. Pero realmente hay tanta diferencia entre played y walked, no hay tanta. Con lo cual, lo más importante es que tú siempre pienses que para hacer un pasado, para hablar de hoy o pasar a hablar de ayer con un verbo regular, simplemente tienes que pensar en hacer una T, ¿sí? Walk, walked, talk, talked, play, played, ¿sí? Y te va a servir para digamos, para el 90% de los verbos. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de verbos que son, lógicamente, los que acaban en T. Por ejemplo, tienes want, que si tú ahí pruebas a hacer una T, no te va a servir. Dices, ok, want, pero te vas a dar cuenta en el momento. ¿Sí? Como cuando a un perro le echas algo que no le gusta y hace rápidamente y lo tira. Es así. Tú estarás, ok, sí, mi teoría es con una T. Por ejemplo, play, ok, I played, yes, I walked, vale, funciona. So I want, y tu cabeza era I wanted. Y en ese caso que no te vaya a funcionar, simplemente es hacer ed y decir wanted. Yes, so quería que vinieses. I wanted you to come. I wanted, y pruebas I want, no funciona, wanted. I wanted to do it. Otro verbo de ejemplo, rest, descansar, acaba en T.
pero en lugar de decir todos los verbos que acaben en T, voy a... No, simplemente tú tienes que pensar que para hacer el pasado de los verbos regulares tienes que mantener en tu cabeza una T, así, ¿sí? Así, want. Por ejemplo, dices, ok, so, vale, tú estás hablando normalmente, dices walk, walked, talk, talked, de repente rest, y vas y haces la T, rest, no va, rested, ya está, solución, rested. So I rested. Yeah, so what did you do last night? Oh, what? ¿Descansaste? Did you rest? Oh, te preguntarían, did you rest? Oh, yes, I rested. Y rápidamente te corriges y dices, I rested very well. Oh, I rested a lot. Yes? ¿Sí? Entonces, esa es nuestra, digamos, técnica para que acabes pronunciando, o sea, para que no te entretengas ni te vayas, ni te compliques mucho la vida aprendiéndote qué verbo va acabado en pasado en sonido D, qué verbo va a acabar en pasado en sonido T, o qué verbos van a acabar en pasado en sonido E de wanted. Que por cierto, otra de las cosas con las que no nos han corregido muy bien en nuestro sistema es que por alguna razón ese sonido ed lo hacen sonar como una i, ¿vale? Es decir, que si tú tienes que decir el pasado de want, sería, los nativos lo dicen como wanted, es una e, pues hay que hacer una e, wanted, pues en nuestras escuelas nos han enseñado a decir wanted, pero eso suena rarísimo. Sí, es como si a un guante, ¿me dejas ese guante, por favor? ¿Me pasas los guantes? Y dijeras en español, ¿me pasas los guantis? Claro, te entendería todo el mundo, pero te sacarían mote, dirían, aquí viene el guantis, no, es wanted. Pues lo mismo, ¿vale? Es así de raro sonaría. ¿Y por qué es eso? Porque fonéticamente es una i corta, la i corta en fonética la escriben como una i y ya tenemos todo el lío montado. Ya tenemos todo el lío montado con el escrito y la influencia del escrito en el hablado. Por eso nuestro lema es, una de nuestras teorías es el ratio 5:1, ratio 5:1, es decir, no leer una palabra hasta que no se ha escuchado, leído o hablado por lo menos 5 veces, porque entonces ya no te va a contaminar. El lenguaje escrito en inglés contamina más que otra cosa. Y las transcripciones fonéticas del sistema fonético internacional también contamina, porque la i corta la escriben como una i corta y ya tienes el lío montado. Y ya wanted, y todos los profesores wanted, o si no te suspendo. Y no, y rested, no, es rested. Want it, cause I want it, dead or alive. Want it, wanted. Si quieres hacer la T, no la hagas lo que quieras, pero una ed. Por lo tanto, the bottom line, en resumen, para hacer la pronunciación, y este es el punto 5.2 de la guía, la pronunciación de los verbos regulares, olvídate de analizar qué columna está cada verbo, cómo hacer sonar cada uno, siempre mantén una T en tu cabeza, haz una T en caso de que no te funcione, ed, pero nunca ed, ¿sí? Today I played, yesterday I played. Today I talked, yesterday I talked. Today I walked, yesterday I walked. Today I rest, yesterday I rest. Que se atasca, rested, ya está. Today I want, yesterday I wanted. You got it? O wanted, si lo prefieres, if you will. Ok, so aquí lo tienes. Recapitulando, let's recap. Punto 5, lo que hemos hecho, verbos regulares y su mecánica, la mecánica del pasado simple en general, en afirmativo, I walk. En pregunta, en afirmativo pasado, I walked. En pregunta, did you walk? En negación, I didn't walk. Pronunciación de didn't, pronunciación de I, no I, I, no I. Pronunciación de didn't, tradicionalmente, didn't, con didn't en España y en cualquier país hispano puedes llegar a, bueno, a ser hasta, iba a decir alguna tontería, puedes llegar a lo máximo, ¿vale? Pero mejor, si en vez de decir didn't, dices didn't, ¿vale? So, I didn't. So, afirmativo, I walked, negativo, I didn't walk, y en pregunta, hey, did you walk? Siempre ponemos la ed y en hacer la pregunta, al hacer el did y el didn't, quitamos las marcas de pasado. Y el truco que os he dado sobre la pronunciación en pasado de mantener una T en tu cabeza, I think you got it. Número 6, los verbos regulares, irregulares en inglés, que son cómo se comportan, un poco te voy a mostrar un poco también la estructura de cómo tiene que cambiar la forma base en función de si es afirmativo, negativo, pregunta, qué son los verbos irregulares, y también te voy a dar la solución definitiva para que te los aprendas y no de una lista, sino con patrones de pronunciación, patrones, ¿sí? Take, took, taken, shake, shook, shaken, drink, drank, drunk, swim, swam, swam. Se pueden clasificar en 4 o 5 grupos máximos y todos se parecen un montón y vas a erradicar este problema. Y además voy a darte un montón de frases, bueno, frases muy simples, para que en lugar de, digamos, una mecánica, una rutina de práctica, para que en lugar de que
te los aprendas de una lista, ¿vale? Run, 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 pues que tenga un contexto mínimo como son un tipo de frases de patrón que te voy a dar también para que puedas practicar. Y mañana haremos toda esa práctica. Bien, en todo caso, los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares para los que seáis así más principiantes? Pero bueno, si no te va a servir para repasar. Los verbos regulares, como te he dicho, los que hemos visto hasta ahora, son los que todos se hacen de una misma forma, es decir, walk, walked, añadiendo ed. Esos son el 90% de los verbos, pero hay un porcentaje de verbos que estará en torno a lo mejor eso, al 10 o incluso menos, de verbos que no funciona. Esa táctica de fácil de añadir ed no te va a funcionar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar toda la forma del verbo completamente, ¿sí? Ejemplos claros, por ejemplo, tenemos today I go and yesterday I went. I went, y aquí veo una errata porque pone I want, ¿vale? Ahora lo corregiremos. So today I go, and yesterday no se dice goat, que sonaría como cabra, goat, cabra, ¿vale? Sino que será went, ¿vale? So today I go, yesterday I went, ¿sí? Y luego tienes la parte de presente perfecto que también es otra forma distinta, I've never gone, pero bueno, eso de momento no lo vamos a tocar. So today I go, yesterday I went, lo tienes que memorizar de esa manera. Today I break, and yesterday I broke, ¿sí? Son irregulares, porque, o sea, que no son estándares, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cambia toda la forma del verbo, ¿sí? Tienes break, no sirve con break it, sino que es broke. Con eat, comer, no tenemos eat it, aunque no hubiera estado mal, no sé por qué se complicaron aquí en la vida. Con eat podría haber sido eat it, pero no es eat it, sino es ate, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, drink, que también aparece aquí en la guía, que es otro de nuestros clásicos, que no va a ser dranked, sino, porque eso sería regular, sino que tienes que aprender toda la forma y es drank. Y afortunadamente, y lo que comento aquí, es los patrones de pronunciación, pero esto volveré dentro de un momento, porque antes de nada, un poco ver cómo funciona la, digamos, la gramática de estos verbos, que es muy parecido a lo que hemos visto con los verbos regulares. Fíjate, en afirmativo sería tú fuiste, en presente, I go, en pasado, you went, y en pregunta sería did you go. Lo mismo, al usar la partícula de interrogación did you, hay que transformar el verbo en forma base. So, I went, did you go. Y en negación lo mismo, I didn't go. Usamos el didn't y la forma base, ¿sí? Esa es la estructura. Con cualquier otro verbo, por ejemplo, I ate, yo comí. Pregunta, did you eat? Y negación, I didn't eat o you didn't eat. En la mecánica lo que tu cerebro tiene que acostumbrarse es siempre a que el verbo en afirmativo se usa la forma irregular y en pregunta y en negación, al usar el did, se usa la forma base. Lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? I played. Pregunta, did you play? I didn't play. Al usar didn't, forma base. Lo mismo aquí. So, you went, pero al usar did you, forma base, apuntando al suelo. Did you, forma de pasado, did you, y presente, did you go. Y you didn't go. Sí, esto usaba antes cuando daba clase a niños, usaba esto mucho. Did you go, I didn't go. Pero que tu cabeza se acostumbre. Por ejemplo, con drank, ¿sí? I drank. O por ejemplo con you, mejor. You drank. Pregunta, did you drank? Y negación, you didn't drank. Eso es lo que tienes que acostumbrar. Eso es la mecánica. ¿Cómo puedes practicar esto? Pues mira, simplemente tú tomas la lista de verbos irregulares. Este es el primera truco de práctica que te voy a dar. Y vas a hacer lo siguiente, con cada uno de los verbos. Y ahora veremos lo de los patrones, ¿sí? De hecho, que tengo por aquí una lista de verbos irregulares, de las más típicas, para que veas cómo lo vas a poder trabajar. La voy a poner aquí en mi pantalla, sí, para así repasamos unos cuantos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, con el verbo go, que ya lo hemos hecho, ¿vale? So, dirías, yo fui, pero tú no fuiste. I went, but you didn't go. I went, but you didn't go. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Agilizar tu mente o practicar con tu mente, que usas la forma en pasado en afirmativo, pero en negativo vuelves a poner el verbo base, ¿sí? Entonces haces I went, but you didn't. I went, but you didn't go.
¿sí? O, por ejemplo, el verbo comer, I ate, but you didn't eat. Y luego puedes complementarlo con did he eat, él comió, did he eat, para ya añadir la interrogación. I drank, but you didn't drink. Fijaos cómo lo pronuncio. I drank, but you didn't, no didn't, sino didn't, y la T casi didn't, al unirlo no se pronuncia, ¿vale? You didn't drink. I drank, but you didn't drink. Y luego preguntas, did you drink? Así añades la interrogativa también. Entonces, así tienes, por ejemplo, con cualquier lista de verbos irregulares que puedas tener por allí, pues haces eso mismo. Tienes el primero, teach, ¿ok? So, I taught, yo enseñé, I taught, but you didn't teach, all right? Y luego haces con él, por ejemplo, did he teach, all right? I threw it, por ejemplo, lo lancé, ¿vale? Lanzar es throw, ¿ok? I threw it, but you didn't throw it. Did you throw it? ¿Ok? Con wake, I woke up, me desperté, I woke up, but you didn't, so I woke up, but you didn't wake up. Pregunta, did you wake up? Yes? Con grow, tendrías, I grew, but you didn't grow. Did you grow? Con see, dirías, yo te vi, I saw you, no saw, por cierto, I saw you, but you didn't, presente, you didn't see me. I saw you, but you didn't see me. Alright, y luego complementarías con did you see me. Y así tienes las tres. Y agarras toda la lista de verbos regulares que puedas encontrar en cualquier lado, que tengas en tus viejos libros, en tus viejos manuales, y lo haces así. Esa rutina de entrenamiento, ¿sí? I caught it, lo atrapé, I caught it, but you didn't catch it. Did you catch it? I wrote it, lo escribí, I wrote it, but you didn't write it. Did you write it? ¿Sí? I went, but you didn't go. Did you go? I blew it, la fastidié, la lié. I blew it, but you didn't blow it. Did you blow it? ¿Yes? Y así te acostumbras. En afirmativo se usa la forma en pasado y luego la forma base con usando el did, ¿sí? I blew it, but you didn't blow it. I blew it, but you didn't blow it. Did you blow it? You got it? Esa es una muy buena técnica que te recomiendo, ¿sí? Y ya, lo último que te quiero decir sobre los verbos irregulares es el tema de los patrones de pronunciación para que los memorices y veas que realmente sabes más o los tienes ya más asimilados o más fácil de lo que pensabas. Y un momentito porque quiero ver exactamente dónde estaba eso en la guía. Eso es. Eso en la guía lo mencionamos en el primer punto, 6 puntos, que son los verbos irregulares en inglés, y decimos eso. Hay que aprender cada caso. Lo bueno, la parte positiva es que no hay muchos y además siguen patrones que se repiten, ¿sí? Y aquí te pongo unos ejemplos en la guía que es take, took, taken, shake, shook, shaken, drink, drank, drunk, swim, swam, swam, steal, stole, stolen, choose, chose, chosen. ¿Ves? Que es que prácticamente riman unos con otros. Y he hecho una recopilación, bueno, de otro libro nuestro de gramática, de nuestro método que tenemos, donde te voy a decir exactamente qué verbos engloban, qué verbos irregulares hay englobados en cada patrón, ¿sí? Por ejemplo, en el patrón, digamos, de drank, drank, drunk, para que veas, el drank, beber, bebí, drank, drank, bebido, drank, drank, drunk. Y esto lo que hace es seguir el patrón de I corta, drank, A larga como fran, como drank, y luego la A corta como like some, come, que es drunk, que es como una schwa casi, ¿vale? Drank, drank, drunk. Vas a ver qué verbos hay aquí que se comportan de manera igual. Por ejemplo, tenemos drank, drank, drunk, hundirse, sank, sank, song, cantar, sing, sang, song, tienes nadar, swim, swam, swam, tienes también llamar por teléfono, rang, rang, wrong, o también otro ya menos conocidos, ¿vale? Por ejemplo, apestar o leer muy mal es stank, stank, stonk, o también encogerse, shrank, shrank, shrunk, ¿sí? O otro muy conocido que es empezar, begin, began, begun, ¿sí? Así que tienes, con esta terminación, tienes todos estos verbos, que es drank, sank, sang, cantar, swam, rang, stank, shrank, and begin. O sea que de un plumazo, en este primer patrón tienes, a ver cuántos, pues exactamente son
unos 8, espera, 4, 8 verbos, ¿vale? Tienes 8 verbos que solo con aprenderte este patrón, drank, drank, drunk, el patrón si lo quieres llamar drank, drank, drunk, ya lo tienes, ¿sí? Otro patrón de verbos de pronunciación irregulares, por ejemplo, que lo hacen también igual, es el de conducir. Acuérdate del verbo conducir que es drive, drove, driven. Even. Así, drive, drove, driven. ¿Y qué tienes? Pues zambullirte en el agua, dive, dove, driven. Escribir, write, wrote, written. Tienes también montar en bici, en coche, no, en coche no, en moto, ¿vale? O a caballo, ride, rode, ridden. Igual. Y otro que es como pelear o luchar por esforzarse por algo que es strive, es menos conocido, strive, strove, striven. Pero fíjate que tienes ahí ya ride o escribir ride o dive o drive, que es lo mismo. O sea, con aprenderte esta terminación tienes todos esos verbos. Drive, drove, driven, ride, rode, ridden, ride, rode, ridden. Que suena igual, por cierto. Como montar a caballo, en moto, en bici, suena igual que escribir o escribir escrito. Ride, rode, ridden. Y tienes también, por ejemplo, break, broke, broken, wake, woke, woken, speak, spoke, spoken, steal, stole, stolen, choose, chose, chosen, ¿sí? Que también siguen un patrón muy, muy parecido. Cambia en este caso la primera parte, ¿vale? Porque break, wake, speak son diferentes, en teoría, o un poquillo diferentes, pero la segunda y tercera parte es, digamos, el pasado simple y el pasado y el presente perfecto lo hacen exactamente igual, ¿sí? Entonces, recuerda estos verbos que tienes, lo que he dicho, drive, ride, break, wake, woke, woken, speak, spoke, spoken, steal, stole, stolen, freeze, froze, frozen, and choose, chose, chosen. Ya lo tienes. Otro patrón más con un montón de verbos. Otro patrón que tienes, fíjate, el que hace, por ejemplo, fly, flew, flown, te van a sonar know, knew, known, grow, grew, grown, blow, blew, blown, ¿ok? Todos esos verbos también hacen esa terminación, aunque tienes, por ejemplo, draw, drew, que es drawn, no drawn, ¿sí? Ese cambia un poquito, pero todos esos verbos igual, fly, flew, flown, know, knew, known, grow, grew, grown, and blow, blew, blown. Lo mismo, con aprenderte esa terminación tienes un montón de verbos. ¿Sí? Y más, bueno, los que son un chollo total son los que hacen igual el presente, el pasado y el futuro. O sea, el presente, el pasado, el parecido pasado. Tienes, por ejemplo, cut, 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 hurt, 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 herir, let, permitir, set, set, set. Tienes quit, abandonar, quit, 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 cost, cost, cost. Es decir, que se usa igual o incluso hit, la palabra, lo que es golpear, ¿vale? Hit. I'm gonna hit it, I hit it yesterday and I've never hit it. O I'm gonna cut it, I cut it yesterday, I've never cut it, ¿sí? Simplemente tenlo en cuenta. Hay otros cuantos, pero ya no me da tiempo de más, pero solo para que seáis conscientes realmente de que los verbos irregulares, todos se pueden categorizar en esos varios grupos y es muy sencillo que te lo aprendas. Luego la otra técnica que te he dicho para que practiques con I walked, but I flew, but you didn't fly, I've never flown, aunque el presente perfecto no te lo he dicho, pero la táctica que te he dicho de hacer pregunta y afirmación, eso es muy importante que lo hagas con toda la lista, ¿vale? I went, but you didn't go. Did you go? Yes. I threw it, but you didn't throw it. Did you throw it? Y también lo de mantener una T en tu cabeza para los verbos regulares. Bien, y esto es todo lo que hemos visto hoy de verbos regulares, irregulares en pasado. Ahora, preguntas en el chat, ¿vale? A ver qué es lo que me decís y en qué os puedo ayudar. Vamos a ver por aquí. Ana Llamas, la guía, descarga la guía gramática. Yo había escuchado esa manera de aprender antes, vale. Sí, estáis preguntando sobre la guía de gramática, que no lo he vuelto a comentar. Esta guía de gramática la tenéis abajo en el enlace, totalmente gratis. Son 60 páginas que hemos hecho para la ocasión y en la que estamos basando todo este reto para que aprendas, no para que aprendas que también, sino para que cambies tu inglés en 10 días y, bueno, pues saques partido, el máximo partido a una cosa pues tan a priori negativa como es un confinamiento en casa, un aislamiento, una cuarentena de tantos días. Que saques el máximo partido, que cambies tu inglés y hemos dado todo, no solo con el curso, sino también con esta guía descargable que te puedes descargar abajo en el enlace. También lo dejaremos en el primer comentario del vídeo cuando haya pasado.
Y también hay un curso gratuito de 3 días, aparte de eso, para que complementes todo esto, con 3 videolecciones y 3 guías descargables. Esto es para todos los niveles, muy importante. Vamos a ver qué... Fran, yo no sé cómo hago para descargarlo. Lo dicho, chicos, tenéis abajo un enlace en el vídeo. Lo que pasa es que este es un vídeo en directo y no creo que aún lo podáis ver, pero cuando haya acabado el vídeo podréis verlo seguro. Aunque yo creo que sí, que aunque aún es que esté el vídeo en directo, tenéis que ver abajo en la descripción del vídeo, tenéis que ver un enlace para poder descargar esta guía de gramática. El listado por patrones no lo podemos poner porque es que no cabe en la guía, ¿vale? Eso es parte de otro curso nuestro, pero el listado por patrones, con lo que os he dicho, os podéis apañar. Tenéis más que suficiente para salvar vuestro inglés y el de todo vuestro entorno si comprendéis lo que es el concepto de que encasillar verbos por patrones y poderlos aprender. Si tenéis cualquier duda, podéis dejar comentario y os ayudaré, ¿vale? La lista de verbos sí que os la puedo dejar. La lista de verbos la dejaré en la descripción del vídeo, pero todavía tengo que subirla, ¿vale? O sea, en la descripción del vídeo veréis también que podéis descargar, si no hoy, será mañana, porque mañana las frases que yo haga mañana en la clase las pondré también para descargar, ¿sí? Y de hoy a mañana lo que necesito es que practiquéis todo esto lo más posible. Si el vídeo está en directo no podemos verlo, pues eso, sí, será después cuando lo podáis ver. Si no, podéis ir a uno de los vídeos de ayer, que está también la guía en descargable, ¿sí? Dice, hola Fran, ¿podrías poner la lista de frases que utilizó ayer Carlos? Las que dejaste el otro día fueron geniales para practicar. Sí, probablemente Carlos, que lo estará viendo ahora, las puede subir al servidor y pondremos el enlace ahora a continuación, cuando acabemos el vídeo, las pondremos para que las descarguéis. Y en la sesión de mañana también todas las frases que trabajemos las pondremos ahí, incluyendo nuestra lista de verbos irregulares para que practiquéis. Lo de los patrones no creo que lo pueda poner porque es más largo de explicar, pero yo creo que os habéis quedado con la copla que decimos aquí. ¿Puedes pronunciar? Sí. ¿Cómo se pronuncia watch en pasado? Watched. I watched it. I watched it. Por ejemplo, yo lo vi. I watched it. Mañana veremos un montón de ejemplos. Yo lo vi. I watched it. Yo lo veo cada día. I watch it every day. I watch it. I watch it. Lo veo en presente, ¿vale? I watch it every day. I watch it every day. Pero yo lo vi ayer. I watched it every day. I watched it yesterday. I watched it. ¿Sí? I watched it. I watched it. Watched it. Watched it. Pero el verbo en pasado aisladamente, watched. Watched. Como watched. Watched. You got it? Gloria, no me ha quedado con el truco de las frases. Patrón. ¿Te refieres a los patrones de pronunciación o a cómo tienes que trabajarlo? A cómo que tienes que trabajar con la lista de verbos es así. Fíjate, pongo la lista de verbos y, por ejemplo, el primero que me aparece en mi lista es teach. Pues diría, yo enseñé, I taught, but you didn't teach. Y pregunta, did you teach? Por ejemplo, con drank, yo bebí, I drank, but you didn't drink. ¿Bebiste? Did you drink? En traducido al español sería, yo bebí, pero tú no bebiste. Pregunta, ¿bebiste? Yo enseñé, pero tú no enseñaste. Enseñaste, y así tienes toda la forma del verbo en afirmación, en pregunta y negación, en un contexto mínimo como sería una frase de más o menos natural. No vas a hacer teach, taught, sino que lo que vas a hacer es una frase con eso. O perder. Yo perdí, pero tú no perdiste. I lost, but you didn't lose. ¿Perdiste? Did you lose? ¿Sí? Y así con todos. I gave, pero un poco más natural. I gave it, yo lo di. I gave it, but you didn't give it. Pregunta, did you give it? Lo agarré. I took it, but you didn't take it. Took it con el pronombre, no os confundéis con un verbo regular. I took it, but you didn't take it. Ok, so, ¿lo agarraste? Did you take it? ¿Sí? Esa es la forma, esa es la estructura. Carlos, ¿podrías subir las frases de inglés para trabajar el audio? En audio no, pero el texto sí que lo subiremos, ¿vale? ¿Necesitas algún nivel de inglés para usar la guía? Cualquiera, desde nivel 0 hasta nivel súper avanzado, porque aquí estamos dando trucos, por ejemplo, lo que he comentado antes, haciendo la burla del didn't, de cómo nos lo enseñan. Eso es un truco de nivel de súper avanzado porque nos enseñan en absolutamente ningún lado. O sea que todos tengáis el nivel que tengáis, este curso lo vais a poder aprovechar, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos, no se dice didn't, sino didn't. Y la T ni se dice didn't, I didn't do it. I
I didn't do it. Incluso I didn't, a veces se dice aire, I didn't. Vaya aire que hace aquí. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. Y de I didn't do it a I didn't do it, I didn't do it, fijaos la diferencia. I didn't do it, I didn't do it. I didn't do it, I didn't do it. Es como un idioma distinto. Con lo cual, ellos a ti siempre te entenderán cuando digas I didn't do it. Perfecto, entendemos a Apple de los Simpsons, que dice it is good, good, very good. Pero tú tendrás mucho más problema a entenderles a ellos porque es como que tu cerebro no procesa lo que dicen porque es imposible que les entiendas, porque has estado toda la vida diciendo I didn't do it. Y has aprobado exámenes, eres un nivel C1, un nivel C2, eres incluso profesor y llegas y vas a ver una peli o a una conversación y no entiendes, claro, porque lo que tú has estado diciendo toda la vida el resto del mundo no lo dice, solo lo decimos entre los hispanos. Entonces, claro, nos entendemos que dices, qué bien me entiendo con, joder, este amigo de Italia, qué bien me entiendo con él. Claro, porque estás hablando el mismo idioma, ¿sí? Esa es un poco la clave. Cuanto mejor pronuncies, mejor vas a comprender. Sound good, understand better. A ver, genial, qué buen truco, me alegro que te guste. Ok. ¿Podréis dividir la pantalla en móvil y abrir la guía en doble pantalla? Eso ya sería muy complicado de desarrollar para nosotros. Se usan para preguntas en negativo. Tú puedes usar en preguntas en negativo. Por ejemplo, ¿lo hiciste? Did you do it? ¿No lo hiciste? Didn't you do it? Didn't you do it? Mañana veremos algún ejemplo, ¿vale? ¿No lanzaste eso? Didn't you throw that? Didn't you throw that? Lo mismo didn't, forma base. Didn't you throw that? Yo me leo la guía antes de la clase, eso me ayuda bastante. Creo que es un buen consejo, sí. Es lo que os digo, que antes, o incluso, por ejemplo, de hoy a mañana, repasados, son 2 puntos lo que hemos visto hoy solo. Repasadlo bien y mañana os va a ayudar muchísimo a toda la práctica que hagamos, porque voy a totalmente estar recurriendo a las cosas que hoy hemos dicho, ¿sí? Entonces os recomiendo que lo miréis. Bien, y ok, dice how to pronounce send and sent. Por contexto, ¿vale? I'm gonna send it. Bueno, es que es por, sí, el presente send y el pasado sent, ¿vale? So, I'm gonna send it, I sent it, ¿sí? I'm going to send it, envíalo, send it, y pasado sent it, sent it. Si aíslas la palabra sería send, sent, una D, send y una T, sent. Pero aislado casi no se diferencia al unirlo, ¿vale? Envíalo, send it, ese send it es send it, y lo envié, I sent it. No sé si ves la diferencia, espero que sí. Bien, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Lo dicho, os podéis descargar esta guía totalmente gratis abajo, más el curso de 3 días gratis, 3 días más tus 3 días para también cambiar tu inglés, es como una continuación, y sus correspondientes guías totalmente gratis abajo en la descripción. Y mañana trabajaremos con frases y un montón de ejemplos y práctica a tope con lo que hemos visto hoy. And thank you so much, guys. And hasta aquí nuestra contribución de hoy con este reto para que cambies tu inglés en 10 días. Nuestra especial contribución con la situación especial que se está viviendo ahora mismo ya no solo en España, sino en medio mundo de confinamiento. Y bueno, para que, como decimos, saquéis algo positivo de algo que aparentemente es tan negativo y tan desesperante como está siendo. Así que esta es nuestra contribución para que cuando acabe todo esto digáis, bueno, al menos, entre otras cosas, aprendí a hablar inglés, o mi cabeza hizo ese clic para que desde entonces me dedicara mucho más en serio a lo que es aprender este idioma. Alright, guys, hey, thank you so much. Recordad seguirme aquí en mi Instagram como Fran Monage. También podéis seguir a Carlos en su Instagram, y ahora mismo os voy a poner aquí el de Carlos. Alright, no, oh wait a second, Carlos, right there. Transición, right there. Yes, there you have it. Okay, guys, hey, thank you so much, and I'll see you tomorrow. Bye-bye, take care.